El coraje, la valentía, la experiencia o la expertise de un pescador nunca estarán libres de acontecimientos un tanto extraños, paranormales o simplemente retorcidos. Acontecimientos que te entumen la piel y que en ese momento te hacen haber deseado nunca haber estado ahí. Antes de comenzar, cabe destacar que la mayoría de pescadores frecuentan lugares solitarios, alejados y en horarios en donde los niños duermen. Muchos de estos lugares desconectados totalmente de la civilización y debido a su lejanía, sin internet y sin un medio donde pedir auxilio en caso de una emergencia. El escenario perfecto para la parte de los acontecimientos retorcidos en una película de terror. Todo lo que vas a ver y oír de aquí en adelante está basado en hechos 100% reales y contado por sus propios protagonistas, con pruebas claras y concretas, en quienes confío plenamente, porque acontecimientos como estos me han ocurrido a mí y también, ¿por qué no?, podrían ocurrirte a ti. Nunca hemos sido de creer en estas cosas. Somos gente de campo, acostumbradas al río y a nuestras tierras. Pero lo que nos ocurrió, hasta los días de hoy, tengo la imagen en mi mente. Y en ocasiones, cuando tengo pesadillas, la escena es la de aquel día. Nos relata Camilo Catalán, Comuna de las Cabras, Chile. Aquel día estábamos de pesca con 2 amigos. Era con acampada. No somos de beber ni fumar, chicos sanos y apasionados por la pesca. Nos fue mal, cayó la noche y estábamos muy mojados por haber estado metidos hasta la cintura en el agua casi todo el día. No pescamos absolutamente nada. Al caer la noche, escuchamos un fuerte ruido en los sauces que estaban al otro lado del río. Sus ramas caían hasta el agua. Era algo grande, parecía estar enredado o atrapado entre las ramas, intentando liberarse. Alumbramos con el foco y solo se veían ramas moverse muy pero muy fuerte. Nada raro hasta ahí. Pudo haber sido un animal. 2 minutos más tarde dejó de sonar y el silencio nos aterraba un poco. Bromeábamos de que eran brujos y que en cualquier momento iban a aparecer detrás de nosotros. En ese minuto uno de mis amigos alumbró hacia atrás, bromeando, pero a la vez un poco asustado. No había nada más que árboles y bosque. La sorpresa de todos fue cuando mi amigo alumbró en dirección a los árboles, en donde vimos movimiento. Fue ahí cuando la tranquila noche cambió a una de terror. Venía algo enorme cruzando el río en dirección a nosotros. Nos levantamos de un salto y nos alejamos de la orilla. Los 3 lo vimos muy pero muy claramente, con lujo de detalles. Era una especie de serpiente con un cuello largo y la cabeza del tamaño de un perro, ojos oscuros y la textura como la de un cocodrilo. El lomo se asomaba en ocasiones y a la vez su cola. Con esto pudimos dimensionar que se trataba de un animal realmente enorme. Creemos que de más de 2 metros de largo y de ancho como un perro mediano. Una especie de culebra, pero gigante. Estábamos totalmente paralizados. No sabíamos qué hacer hasta que nos dimos cuenta que la fuerte corriente del río no lo dejaba cruzar y arrastró a esa cosa río abajo. Toda la noche fue como una película de terror. Alumbrábamos para todos lados y muy pero muy atentos hasta que amaneció. Desarmamos todo y nos volvimos por donde vinimos. Al llegar al pueblo comentamos lo ocurrido. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos dijeron que se trataba del culebrón. Nadie sabe qué es,
de qué especie se trata, pero muchos pescadores y caleteros de la zona lo han visto. Puede que mi historia no sea muy paranormal, pero de solo pensar que estuvimos todo el día metidos en el agua pescando hasta el anochecer, conviviendo con esa cosa que nadie sabe qué es, se me ponen los pelos de punta. Y si esto no te asusta mucho, es simplemente porque no estuviste esa noche ahí. Siempre he escuchado que existe un plano no terrenal, o una realidad alternativa, otra dimensión o algo así. Lo que nos ocurrió a mí y a mi padre simplemente no tiene explicación terrenal, nos cuenta Ricardo, Puerto Montt, Chile. Hace un par de años, cuando el río Maullín no tenía tanta parcelación, recorríamos la orilla del río, nos alejábamos varios kilómetros, llegando a lugares en donde solo había peces, árboles y fauna nativa. Un día de estos, alrededor de las 7 de la tarde, ya cayendo la noche y las pasadas entre los árboles cerrándose cada vez más, oímos un grito pidiendo ayuda. Corrimos de inmediato hacia él, y era un joven de unos 18 años con dreadlock tipo Rastafari. Lo extraño es que estábamos a 2 horas caminando desde la ruta. ¿Qué hacía ahí? Yo no sé. Vimos como que se estaba ahogando, con la pura cabeza afuera del agua y apoyado con una mano ya soltándose de un palo. Lo sacamos inmediatamente del agua, estaba tiritando de frío y completamente desnudo. De seguro, la misma corriente del río le había quitado la ropa. Juntamos un par de ramas e hicimos una fogata. Le prestamos una chaqueta y le preguntamos qué le había ocurrido. Estaba pálido, una mirada algo perdida, y respondía solo con monosílabos. Sí, no, caí, ayuda, sí, no. No entendíamos nada, pero para serte sincero, no le dimos mucha importancia. Mi padre dijo, este tipo de seguro estaba pescando y se resbaló. Debe haber andado un poco drogado por cómo lo vimos. Lo dejamos en la fogata y continuamos pescando. Él dijo que se sentía mejor, entre murmullos. A un par de metros, con mi padre en ocasiones, volteábamos a verlo mientras pescábamos, para ver qué hacía. Hasta ahí todo bien, pero ahora viene lo extraño. Con las líneas de pesca en el agua, volteé a verlo una vez más y el sujeto ya no estaba. Mi padre dijo, de seguro se fue para que no se le haga más tarde. Pero ya eran las 11 de la noche. Lo extraño es que al acercarnos a la fogata, la cual ya se estaba apagando, el joven había dejado la chaqueta exactamente en el mismo lugar donde estaba sentado. Todo esto nos pareció muy pero muy extraño, ya que el joven Rastafari andaba sin nada, ninguna pertenencia, ni siquiera ropa, y el bosque de regreso totalmente espeso y en oscuridad total. Cuando terminamos de pescar, de retorno no lo encontramos en el camino, ni siquiera rastros. Llegamos directo a contarle a mi madre lo ocurrido. Ayudamos a un pescador que se estaba ahogando. Al otro día le contamos todo esto al hermano de mi padre, que salía más frecuente de pesca y su círculo de amigos pescadores era más amplio. No lo podía creer, ya que nos dijo que en aquel río había ocurrido un accidente. Un auto había caído desde el puente 2 kilómetros más arriba y que habían encontrado ahogados a 2 de sus ocupantes y un tercero había desaparecido, cuya descripción calzaba de manera perfecta con el sujeto de pelos rastas. Lo interrumpimos de inmediato diciendo,
De seguro era él. El río lo arrastró y se salvó. O lo salvamos. A lo que mi tío inmediatamente respondió que el accidente había ocurrido hace más de 4 años y que muchos de sus amigos pescadores por las noches también lo habían salvado. Hola Nauto, tengo una prueba clarísima de que no todas las historias de terror ocurren en la noche. Nos cuenta Nicolás, localidad de Cañitas, sur de Chile. Pasa un pequeño riachuelo a 20 minutos caminando desde mi casa. Vivo en el campo, en ocasiones luego del trabajo, alrededor de las 5 de la tarde, me iba de pesca, en compañía de mi novia. Camino al río, unos 15 minutos caminando desde las casas más cercanas, encontramos un muñequito. Estaba atado a un árbol, era tipo un conejito. Tengo fotos, ya te las muestro, nos dice Nicolás. En ese mismo árbol más arriba había una especie de bordado sobre un paño blanco, con un lazo amarrado al árbol. Pero no se lograba distinguir lo que era, solo rayas, lanas, no sé. Nos llamó la atención, pensamos que de seguro fue la obra de arte de un niño. En ningún momento se nos pasó por la cabeza de que podía ser algo maligno. Hasta que seguimos nuestro camino y todo comenzó a parecer un poco turbio. Sentíamos pasos detrás de nosotros. O sea, no eran pasos. Era como el pasto crujiendo por pisadas de alguien. Pero no había absolutamente nadie. Lo sentimos hasta llegar al río. Debo ser sincero, comenzó a correr un poco de miedo por mis venas. Mi novia estaba pensando lo mismo que yo. El conejito del árbol no lo había atado un niño. El árbol era muy ancho y el dibujo estaba muy alto. Y había otro par de cintas atadas en el suelo. Ambos pensamos lo mismo. Se trataba de brujería. Y alguien o algo desde ahí nos acompañó al río, que eran los pasos que habíamos escuchado. Estaba de día, la verdad que no daba mucho miedo. Volvimos por donde vinimos. Estaba comenzando recién a esconderse el sol. Queríamos ver nuevamente. Nosotros, entre broma y risa y algo de nervios, el conejito del árbol. Ya habíamos emprendido camino de regreso, un tanto ansiosos, y finalmente llegamos. Estaba todo igual, pero al observar con un poco más de atención, nos percatamos de que la tierra en la base del árbol estaba removida. Alguien había enterrado algo ahí. Lo que ocurrió en ese momento es lo que no vas a poder creer. Ese pequeño trozo de tierra removido comenzó a moverse, como si algo con vida se estuviera retorciendo por debajo. Quedamos helados y a la vez paralizados. Pensamos que alguien recientemente había enterrado algo vivo ahí, un animal o algo, el cual estaba intentando salir. En ese mismo segundo en que mi novia dijo que saquemos el celular para grabar lo que estábamos viendo, se oye un grito desgarrador a lo lejos, como una mujer mayor, pero a la vez como el de una bestia enfurecida o animal sufriendo. El grito vino desde el río, en donde nosotros estábamos. Nos faltaron pies y energía para correr arrancando del lugar. ¿Sabes? Analizando lo ocurrido, creemos que algo, no sabemos qué ni con qué intenciones, nos había seguido desde el lugar del conejito hasta el río. Y cuando regresamos, esta entidad, si así podemos llamarla, se había quedado allá. Y al ver o sentir, no sabemos cómo, que habíamos descubierto el entierro, nos espantó inmediatamente con un desgarrador grito. ¿Qué hubiera ocurrido si nos quedamos en el lugar del conejito? Yo no sé. El miedo que sentimos fue tan grande e intenso que nunca más volvimos a frecuentar el lugar.
Soy una persona ya adulta, que no anda con miedo por la vida, ni menos pensando en brujos o cosas paranormales cuando salgo de pesca por las noches. Solo disfrutaba. Hasta ese día, nos cuenta César, Valparaíso, Chile. Esto ocurrió el día 27 de enero por la noche, en la playa de Papudo, quinta región. Estábamos un grupo de amigos pescadores entre el pequeño muelle y los roqueríos, buscando el pique de jureles y también de sierras. Ya por la tarde-noche llegó un joven, nos cuenta César. Intentaba encajar en el grupo. Creíamos que para que le invitemos un poco de una botella de whisky que nos estábamos sirviendo para el frío. Lo invitamos, compartimos un rato y luego dijo como apurado: ya debo irme. Fue muy extraño y lo que comentamos luego de su retirada fue lo que todos pudimos ver. La ropa del sujeto estaba completamente empapada, goteando, pero a él parecía no importarle. Se veía cansado, algo ojeroso y un poco pálido, pero muy sociable. En un momento le di una palmada en la espalda y su chaqueta, la cual a simple vista parecía estar seca, también estaba mojada. Bromeando, le pregunté si se había caído al agua o qué le había ocurrido. Pero no respondió. Sentí que le había incomodado la pregunta, ya que al rato se marchó y no lo vimos nunca más. Seguimos pescando y ya en la mañana, amaneciendo, se acercaron los pescadores locales y comenzaron a comentar que había fallecido una persona en el lugar. Pero había sido la semana anterior, ahogado en la playa, siendo encontrado sin vida por buzos tácticos. El momento en el que todo el grupo de amigos, me incluyo, quedamos totalmente entumidos fue cuando la descripción del sujeto, la edad, el nombre y el color de la ropa que llevaba puesta coincidían con lujo de detalles con la del joven. Todo esto pudo haber sido coincidencia, pero ¿por qué estaba todo mojado? ¿Por qué llevaba la misma ropa? ¿Por qué parecía no importarle? Algo ojeroso, pálido. ¿Dónde debía irse? Saca tus propias conclusiones. Todos sabemos que en el mundo hay cosas extrañas, misterios sin resolver o acontecimientos que no pueden ser explicados por la ciencia. Lo que le ocurrió a Felipe en la isla de Chiloé ha sido una seguidilla de acontecimientos paranormales, un tanto extraños o algo retorcidos que ya vienen aconteciendo desde hace muchísimos años atrás, pero que esta vez le tocó a él. Hasta los días de hoy me he dado cuenta que andan muchos investigadores, periodistas, tratando de buscar información, entrevistando a personas o visitando el lugar. Por eso preferiría que mi contacto o el lugar de los hechos se mantengan en reserva. Con mi padre somos aficionados a la pesca. Salimos por las noches cerca de los embarcaderos de la isla de Chiloé en búsqueda de los robalos. Nos quedamos en los alrededores de estos embarcaderos pescando con carnada. Mientras esperamos el tan ansiado pique, nos ponemos a conversar de la vida, cómo me va en la universidad. Mi padre me cuenta de lo ocurrido en su trabajo y es un buen momento de distracción, de diversión, como también
de pesca. Esa noche en particular estábamos hablando sobre una serie que estábamos viendo en Netflix. Es una serie muy conocida llamada Narcos. En ese entonces llega un vehículo al embarcadero. Ellos no podían vernos. Nosotros estábamos unos 100 metros más allá en la oscuridad. Comenzamos a reírnos. Comenzamos a bromear con mi padre que iban a hacer una transacción de estupefacientes. Todo bien hasta ahí. Desde el auto se baja una pareja de adultos mayores. Ambos canosos iban con unos bolsos. De seguro estaban esperando algún tipo de embarcación para que los lleve a alguna de las islas cercanas. Los focos que iluminaban el embarcadero también iluminaban su locación. Los iluminaba fuertemente a ellos. Pero nosotros estábamos en la oscuridad. Solo observábamos, esperamos el pique. Y ellos no podían vernos. No sabían que nosotros estábamos ahí. Estuvieron esperando largo rato, hasta que de pronto se acerca una embarcación. No muy grande, era una embarcación, yo diría que de unas 10 personas aproximadamente, con una cabina. Y le vimos el nombre, se llamaba algo así como Mirta o algo con M. Lo que nos llamó muchísimo la atención y ya a la vez comenzó a darnos un poco de miedo era que los sujetos que los recibieron desde la embarcación y que se bajaron a ayudar con los bolsos eran un tanto extraños. Parecían personas extranjeras con rasgos alemanes. Su ropa era muy pero muy extraña. Era un hombre y una mujer de unos 35 años aproximadamente, de tez blanca. Pero cuando te digo tez blanca, era tez muy pero muy blanca. Yo diría que hasta sus pestañas eran color blanco. También su pelo. El de la mujer era algo rizado, pero completamente blanco, al igual que el del hombre, el cual tenía una cabellera muy pero muy larga, lisa y muy blanca. De hecho, parecía que hasta andaban con una peluca. Se quedaron conversando por un rato con las personas que los estaban esperando. Interactuaban. Era una cálida bienvenida. La verdad es que yo no sé por qué, pero con mi padre decidimos no encender ninguna linterna. No queríamos que nos vieran. Estábamos viéndolos, nosotros a ellos, desde la oscuridad. Pero ellos no sabían de nuestra existencia. No se veía más gente dentro de la embarcación. Tenía las luces apagadas. Solo los focos del embarcadero nos hacían ver la embarcación. Todos se subieron, pero antes de irse, el sujeto de pelo blanco, liso y largo, que al parecer iba conduciendo la embarcación, mira por la ventanilla y se despide de nosotros. Con mi padre quedamos helados porque en ningún momento habían mirado hacia acá, pero antes de irse se despidió cálidamente también de nosotros. Es como si desde antes que hubiesen llegado ya sabían que nosotros estábamos ahí. Pasaron 2-3 años aproximadamente cuando de pronto veo un programa en YouTube. Se llamaba OVNI y es un antiguo programa de investigación paranormal de la televisión nacional chilena. Es aquí cuando se me ponen los pelos
totalmente de punta. Hay un capítulo nombrado como Isla Friendship, que trata de una supuesta secta alienígena en la que curan personas con cáncer y otras enfermedades terminales. Periodistas, investigadores y hasta la misma Marina de Chile ha estado tras sus pasos. Han llegado a embarcaderos y registrado la embarcación. Muchas personas lo han visto y hasta radioaficionados se han podido comunicar con ellos. Pero cuando van en búsqueda de la isla, esta no existe. En aquel programa hacen recreaciones de la apariencia de los sujetos y son exactamente con el nombre de Mytilus 2. Las mismas que pudimos ver ese día con mi padre. Es más, muchas personas han comentado que es exactamente el mismo sujeto y mujer que reciben a los pacientes. Fue ahí cuando logré descubrir que la embarcación no se llamaba Milta, no se llamaba Mirta, se llamaba Mytilus 2. El mismo nombre que tuve la oportunidad de ver con mi padre en aquella oportunidad. Si llegaste hasta aquí y disfrutaste viendo, tanto como yo relatando estas increíbles historias 100% paranormales, quiero que por favor dejes en los comentarios cuál es la que más te gustó. Y cuidado, que en cualquier momento algo así te podría ocurrir a ti. Nos vemos en un nuevo capítulo de Nautoaventuras.